Hola, bienvenidos y bienvenidas a Onaya, una plataforma de conferencias y de aprendizaje sobre sanación, psicoterapia, constelaciones familiares. El día de hoy la conferencia que les quiero compartir tiene como título La sanación de la nueva era. Entonces, vamos a desmitificar algunas ideas sobre la nueva era. Les voy a dar un panorama sobre qué significa la nueva era. Y luego les contaré la metodología con la que trabajo, la metodología de sanación, pues que están proponiendo múltiples terapias hacia donde se está dirigiendo en conjunto la nueva mirada de sanación. Así que entonces comencemos. En principio, la nueva era es un concepto que venimos escuchando desde la época hippie más o menos, desde los años 60. Y ha tenido pues una acogida por un grupo poblacional bastante grande, pero también ha sido muy cuestionada, porque se veía muy fantasiosa, se veía pues desenraizada, sin sustento ni científico y tampoco sin coherencia en la práctica diaria. Lo que podemos decir con respecto a la nueva era es que es un hecho social, tiene que ver con cambiar el paradigma con el cual la sociedad comprende la existencia, con el cual la ciencia estudia y comprende la vida. Venimos con un paradigma dualista, cartesiano, que divide, que separa. Entonces está la mente por un lado y el cuerpo por otro lado. Sin embargo, ya vemos que, por ejemplo, la somatización es un tema que está muy de moda y que con mucha más frecuencia nos damos cuenta que realmente sucede. Cuando tenemos una emoción muy fuerte, inmediatamente nuestro cuerpo lo puede somatizar, es decir, lo puede presentar a modo de síntoma. Ya muchas personas se dan cuenta que por ahí una gastritis o incluso una diabetes está mucho más relacionada con su nivel emocional que con algún problema biológico del cuerpo en sí. Sin embargo, eso no quita que hay que atender también el cuerpo. Y de eso se trata el nuevo paradigma, que vendría a ser un paradigma holístico, un paradigma integrativo. Comenzar a darnos cuenta la relación entre el cuerpo y la mente, entre los distintos elementos que conforman nuestra complejidad humana. Entonces, claro, en una gastritis, por ejemplo, habría que atender el cuerpo y también habría que atender la emoción. Es un movimiento de la sociedad. Va muy de la mano con los avances científicos. Entonces ahora la física cuántica nos está contando cómo comprender la energía, cómo observar y describir su funcionamiento, cómo se comportan las partículas y cómo se comportan las ondas también. Y aquí vamos a un concepto que nos dejó Nikola Tesla muchos años atrás. Él decía, si quieres comprender el universo, piénsalo en términos de energía, frecuencia y vibración. De eso hablaremos más adelante. Lo que quiero decir, sobre todo en este momento, es que nuestra mirada está cambiando. Ya no es solamente la materia lo que existe y lo que influye en nuestra vida, sino también lo invisible. Y lo invisible no es inaccesible, más bien lo invisible es muy cotidiano, está muy presente. Solo que hay que aprender a identificarlo, hay que aprender a convivir con ello. Es como abrir los ojos, es abrirse con humildad a darse cuenta que hay elementos que actúan en nuestro presente y en nuestra existencia con mucha fuerza. Por ejemplo, algo de lo que habló la psicología 100 años atrás, las emociones. Y más recientemente, las creencias o los tipos de pensamientos que sostenemos. Entonces, las emociones, si bien las podemos ver porque nos lleva a una conducta o las podemos sentir en el cuerpo, tienen un componente pues muy interno. Sabemos también que hay personas que las emociones las reprimen, que no las dejan ver, pero las viven por dentro. Entonces, no podemos concentrarnos en cambiar una conducta si es que no entramos a conocer qué está pasando en el mundo interior de la persona.
es uno de los saltos que ha dado la psicología, pasando desde lo meramente conductual a lo psicodinámico, ¿no? Entonces tiene que ver con el conductismo y el psicoanálisis, que poco a poco también se van integrando y van evolucionando, porque podemos llegar a mucha más profundidad. Y es a lo que estamos llegando hoy por hoy. Entonces era lo primero que les quería decir con respecto a la nueva era. Es un cambio de paradigma. La separación dualista versus lo nuevo, que es el holismo, la integración, la mirada sistémica, los diferentes elementos que componen un individuo. Y aquí también quisiera agregar que estamos tomando conciencia de que la sanación no es trabajo del médico o trabajo del terapeuta solamente. Antiguamente se creía pues que uno iba donde el chamán, iba donde el médico y él tenía que curarlo. Hoy por hoy nos damos cuenta que la sanación tiene que ver con un trabajo interno, tiene que ver con un desarrollo personal, con un despertar del potencial humano. La sanación es un proceso de crecimiento, de evolución, tanto de la conciencia humana como colectivo, como de la conciencia humana individual. Entonces, sanar es crecer, sanar es ver algo nuevo y por tanto comenzar a relacionarse desde eso nuevo que uno ha aprendido. Y ese es un trabajo que solamente puede hacer la persona. El terapeuta, el médico, el chamán le puede facilitar el camino mostrándole lo que hay que hacer, lo que hay que atender. Y puede darle herramientas además para que la persona lo vaya atendiendo. Pero será la persona la que atienda el asunto. Luego podríamos hablar de que hay casos más complejos en los cuales la persona se ve incapacitada de atender sus asuntos. Allí es donde contamos con los otros miembros de la familia o las personas que rodean a esa persona que por alguna circunstancia está incapacitada. Ese trabajo sistémico lo que va a generar es una resonancia. De eso hablaré a fondo cuando me refiera a la metodología de trabajo. Lo segundo que quiero decir sobre la nueva era es que con toda esta mirada hippie, energética, ¿no? Como lo místico, se ha generado una gran confusión. Entonces, así como podemos generar determinismos, ¿no? Como que todo es biológico, todo es psicológico, también podríamos decir todo es espiritual. Y ahí lo único que estamos haciendo es dividirnos. Estamos generando separación en lugar de integrar todos los puntos y comprender el gran tejido de la vida humana y de la vida en el planeta Tierra. Por lo tanto, necesitamos una estructura, un mapa para comprender por dónde estamos transcurriendo. Necesitamos una estructura para enraizarnos y para viajar por las dimensiones del ser humano y por las dimensiones de la salud. Una primera estructura podría ser cuerpo, mente y espíritu. Pero cada una de esas dimensiones va a tener muchos elementos y muchas energías que hay que atender. Entonces, no sirve de nada solo atender el síntoma con una pastilla, por ejemplo, porque estaríamos atendiendo solo el cuerpo. Tampoco sirve de nada solamente hacerse Reiki o ir a una terapia psicológica, porque solamente estaríamos atendiendo la mente o solamente estaríamos atendiendo el cuerpo energético. Lo importante es integrar. Y a lo que voy con esto es que muchas personas van a terapia, pero hablan de sus emociones, hablan de su infancia, comienzan a sanar sus relaciones, pero no le dan lugar a su estilo de vida, a hacer ejercicio, al tipo de comida que están ingiriendo. Entonces, el trabajo no termina de ser completo. Se necesita también una dimensión corporal, física, material, un estilo de vida que ancle, que enraíce todos los aprendizajes psicológicos, incluso en el que se ponga en práctica todos los valores y todo el potencial espiritual que uno está descubriendo. Esta estructura
comienza sobre todo con la revisión de papá y mamá. La revisión, claro, de la infancia y de cómo uno se ha relacionado con papá y mamá. Comprendiendo que mamá tiene que ver con el cuerpo, con la alimentación, y que papá tiene que ver con la fuerza, las ganas de salir a la vida, la relación con las otras personas, el balance emocional. Entonces, la nueva era a veces se entiende como una focalización en esta fantasía en la cual yo solo tengo que concentrarme en agradecer, en decretar, en amar, y todo es bonito y no le doy lugar al oscuro y yo soy luz. Es como una burbuja, es como un castillo en el aire, no tiene una raíz, porque la raíz se trabaja en la vida, se trabaja en el cotidiano, se trabaja en relación con lo difícil de la vida. La raíz es la que nos permite traer ese amor y ponerlo en práctica en las situaciones más difíciles. Entonces, la luz no excluye a la oscuridad. Más bien, la luz se aplica en la oscuridad. Y allí es donde comienza realmente el trabajo de expansión de la conciencia. Si uno solo se focaliza en lo bonito de la vida y se aleja de la ciudad para irse a la montaña, tratando de olvidar o de huir del sistema y del trabajo y del dolor, pues lo único que está haciendo es dividirse, no está integrando. Entonces era una de las grandes críticas a la nueva era, ¿no? Una mirada fantasiosa. Lo que es cierto es que la nueva era lo que nos propone es integrar, nos propone tejer el puente entre todo ese amor y toda esa luz que ya la conocimos, ya la sentimos. Entonces, ¿cómo traemos esa dimensión tan elevada a esta dimensión? Porque al juntarlas es que aparece realmente lo nuevo. Por lo tanto, hay personas que buscan sanar, pero de una manera fácil, ya sea dándole el trabajo al terapeuta, ¿no? Sáname tú, o simplemente atendiendo lo más abstracto, atendiendo su energía, buscando sentirse bien, en lugar de buscar el origen de los asuntos, de buscar realmente tomar conciencia de las relaciones o las heridas que siguen actuando en el presente. Y para eso, como les dije, hay que tener mapas y hay que tener mucha capacidad de análisis y mucha intuición para encontrar realmente desde dónde está viniendo esa herida, desde dónde está actuando. Por lo tanto, la nueva era también nos propone estructurar nuestra manera de viajar por las dimensiones interiores del ser humano. Estructurar y comprender la complejidad del ser humano. Lo cierto es que la nueva era tiene mucho que ver con el amor, con encarnar el amor, con entrar en sintonía con el amor y desde ahí actuar. Si alguno ha escuchado sobre un curso de milagros, allí hablan del Espíritu Santo. En constelaciones familiares hablamos del movimiento del espíritu. Y a lo que nos referimos es entrar en sintonía con una dimensión mayor, con una dimensión espiritual. Dejar a un lado la conciencia moral, el juicio, la dualidad, que piensa esto es bueno y esto es malo, para comenzar a verlo todo desde el amor. Lo malo y lo trágico, lo que juzgamos con ahínco, si somos capaces de mirarlo con amor, vamos a tener claridad para responder, para actuar de la mejor manera, de una manera que realmente solucione. Entonces, para eso hay que sintonizarnos con el amor del espíritu.
Lo cual, como les dije, no quita que hay que responder en este plano material. Lo cual no quita también que hay un fuerte trabajo de purificación de todas estas creencias y de todas estas tendencias juiciosas y dualistas propias de nuestra mente, del ego. Entonces, el trabajo en la nueva era es mucha toma de conciencia de todas las limitaciones que tiene nuestra mente. No podemos saltarnos de una mirada a otra y decir ahora yo soy todo amor. Si no primero hemos atravesado ese túnel oscuro una y otra vez para limpiar y limpiar nuestra mente de los juicios limitantes, de los juicios que no nos permiten mirar con amor. Y para encontrar desde ese amor salidas innovadoras. Por lo tanto, sí, nos sintonizamos con el Espíritu, nos sintonizamos con su amor y desde ahí actuamos. Esa es la gran propuesta que, por ejemplo, algunas terapias psicológicas como el psicoanálisis no proponen de inicio. Más bien lo que proponen es comprender, encontrar el origen del asunto, hablarlo. En cambio vienen después terapias como la logoterapia de Viktor Frankl, que dice claramente, es necesario generar una actitud ante la vida, responderle a la vida en base a valores, en base a esta sintonía con el amor. Bert Hellinger diría, responderle a la vida desde el corazón, con ganas de reconciliar. Entonces, no solamente es ver, sino también responder a lo que hayamos visto desde el corazón, desde estas ganas de reconciliar. Yo puedo saber que todos los problemas vienen porque tuve un gran distanciamiento con mi papá de pequeño. Y puedo hablarlo horas de horas de horas, días de días de días, pero no llego a sanar el asunto hasta que no me permito sentir que le doy un lugar en mi corazón a papá. Y que cada día al despertar lo encuentro a mi lado y lo saludo con amor y lo saludo con respeto, porque es el 50% de mí, porque me dio vida y porque al fin y al cabo elijo amar todo lo que hay a mi alrededor. Entonces, solo ahí es donde realmente ejercemos y aplicamos esa sintonía con el amor. Finalmente, la nueva era incluye todos los avances anteriores. Incluye el conductismo, el cognitivo-conductual, el psicoanálisis, el humanismo, el existencialismo. Incluye la medicina occidental, la medicación, la psiquiatría. Incluye también todo lo nuevo, ¿no? El análisis de los chakras, el trabajo con mandalas, el trabajo con la imaginación, con visualizaciones, con plantas maestras. Incluye el Reiki, incluye el trabajo con cristales, lo incluye todo. Por lo tanto, es un gran reto para los terapeutas, para alguien que quiera realmente llamarse sanador, comprender y conocer qué es lo que está necesitando la persona, qué dimensión de su ser está necesitando ayuda, y por lo tanto derivar o tener recursos para atender cada una de esas dimensiones. Hay que estar como muy capacitado y con la mirada muy abierta. Por lo tanto, hay que cuidarse de la exclusión. Hay que cuidarse de decir, este gran avance y estas nuevas investigaciones las voy a dejar a un lado. Más bien hay que ser capaces de encontrar lo rico de cada nuevo aporte. Tenemos que saber que las pastillas y las operaciones y la ciencia médica occidental tradicional ha salvado muchísimas vidas. Entonces tiene un lugar, claro que tiene un lugar. Lo que pasa con la nueva era o con algunas personas que siguen esta tendencia de la nueva era es que quieren dejar atrás todo lo que tenga que ver con la ciencia o con lo ortodoxo. Y ahí se están perdiendo mucha rica información y también están generando un rechazo, están generando una exclusión, se están como peleando, cuando en realidad lo que hay que hacer es reconciliar. Entonces, incluir todos los avances.
Últimamente lo que está sucediendo es que estamos incluyendo los avances más ancestrales. Es decir, el trabajo con plantas maestras, los rituales, la conexión con la naturaleza. Y también estamos descubriendo, innovando con la neurociencia, el Theta Healing, entrar a otras ondas de vibración cerebral. Entonces estamos descubriendo nuevas formas de relacionarnos con el cerebro, de activar el cerebro, de trabajar con la energía. Solo nos toca recordar que en el medio está la medicina tradicional o la medicina occidental, la que todos conocemos en los hospitales, y es un puente. También allí hay amor. Hay que saber usarlo todo. Hay que darle su lugar a todo. Todo se vuelve complementario al servicio de la sanación. Y algo pues que nos dice la medicina occidental es el estilo de vida, ¿no? Digamos, tomar una pastilla porque tienes que tomarla todos los días te genera una rutina. Entonces, cuando hablo de la medicina occidental, de lo que estoy hablando también es del sistema. Y el sistema tiene que ver con una estructura, tiene que ver con una rutina, tiene que ver con una disciplina. Entonces, a veces se ve que las personas de la nueva era son muy volados, quieren vivir su vida como fluya. Y fluir, en realidad, es tener una estructura intuitiva, integrada, armonizada con la naturaleza. El río tiene una estructura y mediante esa estructura puede fluir. Entonces, ¿cuál es la estructura? La estructura es el día, el horario, tener un momento y un lugar para cada cosa. Por lo tanto, la nueva era es integradora, inclusiva, multidimensional, porque comprende la complejidad del ser humano, tiene estructura y está muy en sintonía con el amor. Nos propone vivir en sintonía con el amor del espíritu. Incluye en la comprensión de la complejidad humana la dimensión espiritual. Y pues de la dimensión espiritual hay mucho que decir. Tiene que ver con los valores, los cuales los podemos integrar en un gran concepto que vendría a ser el amor o la reconciliación. Vale, entonces ahora les voy a comentar cuál sería la metodología de trabajo. ¿Hacia dónde están apuntando todas las terapias más actuales, las que están saliendo? Estos nuevos descubrimientos o estas nuevas tendencias. Entonces, primero, las terapias actuales, energéticas, por decirlo, por llamarlas así, lo primero que nos proponen es basarnos en la intuición. El péndulo, la radiestesia, o también abrirse a recibir y captar la información, ya no de una manera verbal. Sabemos que lo que trae la persona, desde su conciencia, desde su reflexión, puede llegar a ser el 3, el 6 o el 9% de la realidad completa, porque esa persona está viendo desde su margen de visión. Entonces, por ahí se pueden estar perdiendo muchos elementos. Es más, muchas personas vienen a consulta y dicen, quiero ver lo que no estoy viendo. Hay algo que me estoy perdiendo. Por lo tanto, las palabras muchas veces nos quedan cortas. Pero más que las palabras es el discurso. El discurso que uno se repite una y otra vez. Muchas veces queda corto. Hablar, poner en palabras va a ser muy importante. Sin embargo, ¿desde dónde vienen esas palabras? Ese es el tema. ¿Qué escuchamos? ¿Qué es lo que nos da la información? Y ahí es donde tenemos que comenzar a activar la intuición, tanto para los terapeutas como para las personas que quieran estar en conexión con un trabajo personal. Entonces, la intuición en principio tiene que ver con el cuerpo.
Que no sea la mente la que hable mis explicaciones y mis argumentos y mis razones, sino que sea el cuerpo el que hable. Por lo tanto, nos está tocando aprender un nuevo lenguaje, que es el lenguaje biológico, el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de la metáfora, ¿sí? Entonces el cuerpo, con sus diferentes síntomas, con sus diferentes sensaciones, lo que va a hacer es captar la vibración, la energía que se está moviendo, y la va a expresar. Entonces es una primera mirada, el cuerpo. Y una segunda mirada es lo que conocemos como el campo conocedor. Abrirnos a mirar y a percibir el campo. Esto tiene que ver también con la mirada sistémica. No es solamente el individuo, sino es también toda la familia y todos los que forman parte de la familia, más allá de compartir biología, de compartir genética, de compartir información sanguínea, sino que más bien forman parte de la familia porque han participado de una u otra manera, estén vivos o no. Entonces es esa mirada sistémica, ¿no? Mirar quiénes están haciéndose presentes. Lo que va a hacer la intuición en conexión con el campo es identificar patrones, revisar las relaciones, y todo de una manera pues muy receptiva. Es como abrirse a recibir la información, lo primero que venga a la mente. Ahora bien, para que esta intuición esté activa y en buen funcionamiento, tanto el terapeuta como la persona tienen que estar en un estado de concentración, en un estado de apertura. Y además el terapeuta pues ha tenido que hacer un gran trabajo de purificación. Podríamos decirlo así, para abrir su tercer ojo, que no es otra cosa que limpiar la mente de juicios, estar dispuesto a mirar, limpiar la mente y el cuerpo de miedos y de intenciones para abrirse a captar la esencia del asunto. Además, esto se acompaña con una gran experiencia, haber revisado muchísimos casos para saber qué es lo que se está moviendo, por dónde, ¿no? Como tener este olfato, estas corazonadas, este ojo clínico que dice por ahí, no sé por qué, pero por ahí. Y nos vamos por ahí y comenzamos a descubrir que tenía mucho sentido ir por ahí. Entonces, para activar la intuición se necesita mucho trabajo de purificación, mucho trabajo de meditación, de retiro, de desconexión de los sentidos, de desconexión de la bulla de la materia y de la ciudad. Mucho recogimiento para abrir los canales de recepción de información. Además de aprender un lenguaje simbólico, porque todos los mensajes a veces llegan de manera literal y otras veces llegan de manera simbólica, como en los sueños, ¿sí? Y también el lenguaje corporal. Entonces, es aprender estos nuevos lenguajes. Entonces, la metodología de trabajo es como sigue. Nos conectamos con la intuición para entrar en sintonía con el campo y allí vamos a captar información. Esta información se nos revela en términos de energía, de frecuencia y de vibración. Nuestro cuerpo, a modo de antena, va a captar esa energía y nos va a mostrar un síntoma, nos va a mostrar una sensación, algo va a comenzar a pasar en el cuerpo. También podemos captar imágenes, pensamientos o emociones. Las sensaciones tienen que ver con la emocionalidad. Lo que va a suceder es que estas emociones o esto que captemos va a tener una frecuencia, es decir, un número de repeticiones. Dicho de una manera muy simple, ¿qué tan seguido nos molestamos en el día? ¿Qué tan seguido tenemos una discusión con el jefe? ¿Qué tan seguido tenemos una discusión con la pareja? ¿Qué tan seguido nos sentimos tristes? ¿Qué tan seguido se me pierde el dinero? ¿Qué tan seguido
sonrío, me encuentro con mis amigos y siento elevación y gratitud. ¿Con qué frecuencia me pasa lo que me pasa? Entonces es comenzar a tomar conciencia de esa actividad energética, cómo es que nuestra energía funciona. Y después, la vibración. Porque esa frecuencia lo que va a generar es un estado de vibración. Entonces, si yo me siento muy triste, muy molesto, muy seguido, con mucha frecuencia, mi vibración va a ser baja, lenta, apagada. Si yo me siento pues muy valiente, muy activo, muy contento, muy agradecido, con mucha frecuencia, mi vibración va a ser alta. Pero como les digo, la vibración alta es realmente alta y se mantiene elevada cuando está enraizada, cuando está en conexión con la realidad, con el trabajo, con la visión abierta, conscientes del dolor y de lo difícil. Y allí es donde se aplica esa vibración elevada. Lo siguiente es que desde esa vibración elevada lo que vamos a generar es resonancia. Vamos a dar una información y a las personas que están a nuestro alrededor les va a impactar y les va a generar un efecto. Muchas veces lo que vemos en las terapias más actuales es que cuando uno comienza un proceso de sanación, los otros lo comienzan a sentir y comienzan también a despertar. Es como un efecto dominó. Es como cuando tiramos una piedra en el lago y se hacen ondas expansivas, ondas de resonancia. Hay una repercusión. Es como que el sonido rebota, las ondas vibracionales rebotan y comienzan a llegar a todos. Pero no de una manera mágica, sino mediante nuestro accionar, mediante nuestra relación con los otros, mediante nuestra mirada. Somos agentes de cambio. Cuando entramos en un proceso de sanación, de dejar atrás el pasado, limpiar nuestras heridas y elevar nuestra vibración enraizada, en coherencia con la realidad, pues nuestra mirada cambia. Podemos comenzar a mirar a los unos y a los otros realmente con amor, con aceptación. Y eso los otros, aunque no lo puedan explicar, lo van a sentir. Y ahí es donde comienzan también a abrirse, a buscar algo nuevo. A abrirse a conectar, a escuchar. Allí recién comienza el cambio para ellos, la posibilidad de cambio para ellos. Entonces, algo que digo siempre cuando me preguntan si mi familia no quiere ir a terapia, si ellos no quieren saber nada de la psicología, de la sanación, ¿qué puedo hacer? Bueno, la respuesta es simple, comienza tú. Comienza tú y cuando ellos te comiencen a ver transformándote y feliz y realmente liberando las cargas, lo que van a decir es, yo también quiero. ¿Qué hiciste? Yo también quiero estar así. Se van a dar cuenta y no lo van a poder explicar, no van a poder ponerle nombre y decir no sé qué, no sé exactamente lo que ha cambiado en ti, pero lo van a sentir, lo van a ver. Y allí es donde comienzan a seguir ese nuevo camino. Es como que se enciende una luz y no es una luz, no es hablarte de la luz, es realmente ser una luz. Por lo tanto, el que se atreve, la comienza a seguir. Ese es el efecto de resonancia. En una constelación, por ejemplo, sabemos que está sanando la persona que está trabajando, su familia, los observadores, y poco a poco el efecto se traspasa a toda la humanidad. Y finalmente, desde esa vibración elevada, lo que sucede es que comenzamos a vivir sincronías. Comenzamos a abrirnos, a tomar en cuenta los mensajes, las señales que comienzan a aparecer, que nos quieren guiar hacia la realización de nuestro propósito, hacia el cumplimiento de lo que estamos buscando. Por eso muchas veces es como si es que tú quieres sanarte, por ejemplo, de una enfermedad física, el proceso de sanación lo que va a hacer es que te conectes
con ese mundo interior, que limpies esas trabas y esos bloqueos hasta que logres escuchar a tu corazón, hasta que logres sintonizarte con el amor del espíritu. Y luego ese amor, esa conexión con el mundo interior te va a guiar a la respuesta, te va a guiar a la solución, te va a guiar al médico que encuentra el tratamiento adecuado, o te va a querer hacer mudarte y por tanto la realidad cambia y encuentras algo nuevo y llegaste por fin a la sanación. Te va a hacer descubrir nuevos caminos. Ese guía interior, esa conexión con el espíritu. Por eso es como un trabajo en paralelo y es un trabajo en esa complejidad. Lo primero es entrar en conexión con ese espíritu. Quitar las capas. Y cuando uno está en conexión con el espíritu guía. Se expande, resuena. Y a eso lo llamamos sincronías. El espíritu lo que nos da son acciones inspiradas. Nos inspira. Entonces, cuando estamos en sintonía con el amor, se nos ocurren ideas. Y esas ideas son el camino que hay que seguir para llegar a la sanación. Total, completa. Comenzamos a escuchar los sueños, comenzamos a tener en cuenta el lenguaje simbólico. Nos comienzan a llegar mensajes, nuestra intuición se desarrolla y allí nos abrimos a una experiencia de vida mucho más plena y satisfactoria. Comenzamos a ser auténticos, comenzamos a ser coherentes, comenzamos a brillar, porque estamos en conexión con nuestro ser, con nuestro gran espíritu, con nuestro ser superior, con nuestro corazón, con el amor, con el espíritu. Desde esa conexión comienza a transformarse la realidad, porque comenzamos a actuar de una nueva manera. Comienzan a suceder conexiones interpersonales, aparecen personas que también están en la misma búsqueda, que también están en la misma vibración, con las mismas ganas de aprender, de sanar, de moverse. Y se comienza a generar una red, y esa red también nos apoya, nos da fuerza, es un campo de memoria, de aprendizaje que nos impulsa hacia adelante. Por lo tanto, para resumir y acabar, ¿en qué consiste la metodología? Primero es dejarnos guiar por la intuición. Y si es que nuestra intuición no está muy trabajada, pues contactar con un facilitador, con un terapeuta que pueda abrir el campo para que podamos ver y que la intuición nos pueda decir y guiar cuáles son los orígenes de todo eso que bloquea nuestra conexión con el espíritu, con nuestro corazón, con nuestra voz más interior y auténtica. Entonces, mediante la intuición vamos a descubrir aquello que bloquea nuestra conexión con el espíritu, para comenzar a trabajarlo y liberarlo. Ahí es donde entra en juego la estructura. ¿Cómo liberamos esos bloqueos? ¿Vinculado a qué están esos bloqueos? Muchas veces algo de nuestra infancia, papá, mamá, algo ancestral. Entonces cuando descubrimos esos bloqueos, los liberamos. Esos bloqueos son energías que se repiten con mucha frecuencia y que instalan un nivel de vibración en nosotros. Allí es donde se necesitan los mapas y la estructura, como les digo, porque hay muchos tipos de energías que podrían estar bloqueando nuestra conexión con el espíritu. La energía de papá, la energía de mamá, la energía de un ancestro, la energía de nuestras emociones, la energía de creencias, la energía de la sexualidad, la energía de la familia, la energía del rencor. Muchas energías, diferentes tipos de energías. Y cada una pues necesitará algo que intuitivamente descubriremos para solucionarla, para desbloquearla.
Al liberar esa energía, pues podemos entrar en sintonía con el movimiento del espíritu, con ese gran amor, y elevar nuestra vibración. Desde esa vibración elevada, lo que comenzamos a hacer es generar resonancia, y las personas que están a nuestro alrededor también comienzan a cambiar. Cuando ellos comienzan a liberarse junto a nosotros, la alegría y la plenitud es mucho más grande. En paralelo a ese movimiento de resonancia, es que nosotros, en conexión con el espíritu, comenzamos a recibir la guía del espíritu. Comenzamos a vivir sincronías, acciones inspiradas. Comenzamos a dejarnos guiar hacia nuevos caminos, hacia nuevas posibilidades. Entonces, comenzamos a recorrerlos y la realidad realmente se transforma. La sanación se consuma, llega por completo. Pero es un proceso largo, ¿ven? Primero es como desbloquear la conexión y después que uno ya está conectado, comenzar a vivir desde ahí. Que viviendo desde ahí, transitando el camino desde esa conexión, nos llega la sanación completa. Ya no necesariamente en terapia, sino en la vida misma. La sanación llega en la vida misma. Y hay que estar listos para tomarla, para reconocerla y tomarla. Para eso el trabajo personal de entrar en sintonía con el amor del espíritu. Lo voy a decir una vez más. Lo primero que hacemos es abrirnos a la intuición, para que sea el campo el que nos diga cuál es el origen de los distintos bloqueos entre nosotros y nuestro gran espíritu. Entonces, esos diferentes bloqueos tienen que ver con energías que se repiten con cierta frecuencia y que nos instalan en una vibración. Una vez que nosotros nos disponemos a trabajar esas energías, a liberarlas, en base al movimiento, en base a la toma de conciencia, en base al ejercicio de valores, al ejercicio de esa espiritualidad, de la reconciliación, esas energías se transforman y nos sintonizan con una vibración elevada que es la del gran amor del espíritu. Ese gran amor del espíritu va a generar una resonancia a nuestro alrededor y por otro lado nos va a comenzar a guiar. Si nosotros seguimos esa guía, comenzamos a transformar nuestra realidad y comenzamos a descubrir caminos realmente llenos de luz, llenos de sanación, llenos de alegría. Es la vida la que nos sana. Es en la vida en la que nos sanamos. El proceso terapéutico y el proceso de sanación es solo una reconexión para que en la vida descubramos cómo es que quiere actuar la sanación en nosotros, cómo es que el gran espíritu se quiere manifestar y quiere que nosotros lo tomemos. De eso se trata. Y es lo que tenía para compartirles el día de hoy. Espero haber sido claro, que les guste, que les interese, que estén dispuestos a comenzar un proceso de sanación, de reconexión con el amor del espíritu. Mediante las constelaciones, mediante la terapia personal, mediante la astrología. Muy en conexión con su estilo de vida, la nutrición, sus hábitos físicos y puedan vivir los valores y puedan vivir esta gran espiritualidad encarnada. Muchas gracias.